Hola, ¿qué tal? Soy RagDev. Bienvenidos a otro video del curso de HTML de cero a experto. Recuerden que yo realizo esta serie de cursos de manera gratuita, ya que quiero que todos logremos esta meta de ser unos muy buenos desarrolladores web y poder vivir de lo que nos gusta. Adicional de esto, recuerden que en la parte inferior encuentran todos los recursos utilizados en esta clase con su código fuente y la imagen de las clases. En la clase de hoy vamos a hablar acerca de las listas de selección. Las listas de selección nos permiten escoger entre diferentes opciones, una opción o varias opciones, pero mediante una ventana desplegable. Vamos a pasar a la explicación para entender un poco más. Tenemos las listas de selección. Estas listas de selección hay dos tipos. Está la lista cerrada de opciones y la lista abierta. La lista cerrada se hace con una etiqueta llamada Select y con una etiqueta llamada Option. Esta la hemos visto en muchos sitios de internet, la cual es esta. También tenemos la lista abierta, que es un data list. Aquí podemos ingresar nuestra opción y la cual se va a mostrar mediante que vayamos completando las palabras. Podemos ver que el Select se conforma por su respectivo form y tenemos un Select en esta parte. Esta es la etiqueta de Select, la de apertura y la de cierre. Dentro de ella tenemos que poner las opciones con su respectivo value. En este caso value 1, value 2, value 3. Recuerden que value es el valor de esa opción. También tenemos una propiedad llamada selected que por defecto nos marca esa opción como seleccionada. Es una opción por defecto. Dentro del option ponemos el texto que querramos. Esto hace de label del option. El texto que tenemos aquí funciona como un label. También tenemos la de tipo selección múltiple. Está su respectivo form, está su respectivo select y nosotros podemos agrupar dentro de una etiqueta llamada opt group unas opciones. Si tenemos otro grupo llamado opt group, tenemos varias opciones también. Esto significa que podemos seleccionar, por ejemplo, la de aquí y una de aquí, o la de aquí y la de aquí. Podemos seleccionar opciones de diferentes grupos. Ya se entenderá un poco más en el código. Estos tipos de etiqueta tienen unos atributos, por ejemplo el autofocus, que cuando cargamos la página automáticamente se nos marca ese select. Tenemos el disable, que es para marcar una casilla desactivada que se muestre pero no se pueda seleccionar. Está su respectivo form, la etiqueta múltiple, también tiene su etiqueta name, un required que nosotros le asignamos para que cuando hagamos el botón de enviar, si no está seleccionada esa opción, no nos deja pasar la validación. También tenemos un size. También tenemos las listas seleccionables abiertas. Estas listas seleccionables abiertas, igual con su form, pero estas incluyen un input, el cual es de tipo texto y tiene un atributo llamado list, con el cual apuntamos hacia el ID que tenga asignado nuestro data list. En este caso, nuestro data list, que es este, tiene asignado un ID llamado items. Como podemos ver, estos dos están relacionados. Y dentro del data list tenemos las opciones con sus respectivos values, igual que el de arriba. Se va a entender un poco más en el código, pasemos a él para explicarlo. Creamos un nuevo archivo HTML llamado selectdatalist.html, creamos la estructura HTML 2.5 enter, su título, guardamos, clic derecho, open with light server. Hacemos la estructura clásica, semántica, header, main y footer. Dentro del header vamos a poner un título que diga select data list y dentro del main vamos a crear un section. Vamos a crear un H4 que diga selecciona tu Pokémon inicial, creamos un form y dentro del form vamos a crear la etiqueta select. Como name vamos a poner Pokémon inicial, vamos a ponerle un ID que se va a llamar igual y dentro vamos a adjuntar sus respectivas options con un value Bulbasaur y con un label que diga lo mismo. Hacemos las otras dos y guardamos. Observemos que se crea una ventana desplegable en la cual nosotros podemos seleccionar una de las tres opciones, Bulbasaur, Charmander y Squirtle. Creamos un botón de enviar, vamos a bajarlo, bajémoslo otro poco, voy a crear un script de HTML por aquí para hacer la demostración visual. Esta parte omítanla. Vamos a seleccionar Bulbasaur y le damos enviar y nos da como resultado el Pokémon inicial es Bulbasaur. Vemos qué pasa si seleccionamos Charmander, enviar, el Pokémon inicial es Charmander. Y la tercera opción es Squirtle, nos marca que es Squirtle. En conclusión, esto es una opción única. Lo más importante de llevarnos de esta clase es que tenemos un select
y dentro del select se envuelven las opciones con su respectivo value. Y aquí se pone el label de ese option para saber qué está seleccionando nuestro usuario. Vamos a crear otro section con un ID llamado section Pokémon refuerzo. Pero antes vamos a renombrar aquí con un H3, que esto es un tipo select. Único. Separamos esto con un B, con un HR, otro HR. Dentro de nuestro nuevo section, vamos a acomodar esto para que se entienda mejor. Dentro de nuestro nuevo section vamos a crear una selección múltiple. Escribimos select múltiple, hacemos nuestro respectivo form, creamos un H4 que diga selecciona tus Pokémones de refuerzo, luego su respectivo select con un name, Pokémon de refuerzo del mismo ID, y dentro de este select vamos a crear un opt group. Le vamos a poner un label que diga tipo volador. Creamos nuestro respectivo option con un value que diga Pidgey. Entonces tenemos dos Pokémon de tipo volador como refuerzo, pero podemos crear otro grupo, un opt group con un label tipo agua. Observemos, está vacío, y dentro de esto creamos las opciones. Creamos una option con el value Starmie y con su label Starmie, y otro option con value Horsey y con su label Horsey. Vamos a ver cómo queda. Tenemos dos Pokémones de refuerzo en tipo volador y dos de tipo agua. Podemos añadir otro. Vamos a añadir a Seal. Tenemos estas tres opciones y estas dos opciones arriba. Añadamos otra como para ver la diferencia. Agregamos otro opt group con un label de tipo fuego y con dos options. Vamos a ver, aquí tenemos separaciones. Entonces en este momento podemos seleccionar solamente una opción de todas que están separadas por categorías, como podemos ver en este select. Pero hay algo interesante si le añadimos el atributo múltiple a nuestro select. Guardamos y como podemos ver se nos transforma el select en un cajón, en el cual nosotros podemos con la tecla control seleccionar varias opciones. Vamos a ver, podemos seleccionar varios. Vamos a ver cómo nos queda creando un botón de enviar. Analicemos el comportamiento sin la etiqueta múltiple. Si seleccionamos Pidgey, le damos a enviar, se nos guarda Pidgey. Si seleccionamos Seal, enviar, nos marca que el Pokémon de refuerzo es Seal. Y si marcamos por ejemplo uno de aquí abajo y le damos a enviar, se nos marca Charmeleon. Como podemos ver, aquí solamente podemos seleccionar uno porque eliminamos la etiqueta múltiple. Vamos a ver el comportamiento con la etiqueta múltiple. Después de añadir la etiqueta múltiple, si seleccionamos Pidgey Spearow y le damos a enviar, recuerden pulsar la tecla control para seleccionar varios. Se nos guarda, los Pokémones de refuerzo son Pidgey Spearow. Vamos a ver si podemos seleccionar dos de categorías diferentes. Seleccionamos a Pidgey y a Seal. Vamos a enviar y se nos guarda correctamente. Y si enviamos 3, correcto, y le damos a enviar Pidgey, Horsey y Charizard. Entonces básicamente ese es el comportamiento de la etiqueta. Ahora vamos a estudiar los data list. Creamos un nuevo section. Dentro del section vamos a crear su respectivo H4, H3. Vamos a separar esto un poco con un HR. Correcto, y vamos a hacer aquí un espacio abajo para que suba un poco. Listo. Entonces vamos a cambiar ese texto por hacia qué gimnasio Pokémon te quieres dirigir. Entonces vamos a crear nuestro data list. Creamos nuestro respectivo form. Dentro del form creamos un input de tipo text con un name llamado gimnasios y con un ID que se llama igual. Bueno, hasta el momento solamente tenemos el input, ¿cierto? Vamos a crearle aquí un label bien bonito. Ingresa al gimnasio de preferencia. Luego, después del input, vamos a separar esto con un BR aquí y vamos a creamos nuestro data list con un ID que apunte hacia el ID que estamos marcando en el input. Tiene que ser el mismo con el atributo list. Entonces escribimos list y le asignamos el mismo ID que le vamos a poner acá. Pongámosle por ejemplo gyms.
Vamos a poner el mismo acá, cerramos y dentro del data list vamos a crear nuestras opciones. Tenemos esta option con estos values. Vamos a observar qué pasa si guardamos y recargamos. Tenemos estas opciones, ¿vale? Estas opciones en esencia son estas. Ya podemos escribir, vamos a intentarlo. Ciudad. Si yo escribo R, solo se me habilitan los que tengan la palabra R. Si yo escribo E, todos los que incluyan la palabra E. Es como un filtro, como una ayuda para que tú puedas ingresar las opciones que necesites. Vamos a subir un poco esto y ese es el comportamiento del data list. Igual aquí tenemos todo escrito. Vamos a agregar una option que tenga un nombre similar. Que diga option ciudad azul oscura. Y si yo copio, por ejemplo, si yo escribo esto acá, actualizamos, si yo escribo esto acá, me aparece ciudad azul y ciudad azul oscura. Un filtro, una ayuda. Entonces, este es el comportamiento de los data list. Espero les haya gustado la clase. Este tema es muy importante en el manejo de nuestros formularios. Y nada, nos vemos en la siguiente clase.